Bienvenidos y bienvenidas a 9 de cada 10. ¿Por qué los desastres prefieren a Chile? Un podcast del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRIT de la Universidad de Chile, con Daniela Smentevich y Natalia Silva. Hola, bienvenidos y bienvenidas al segundo capítulo de 9 de cada 10, ¿Por qué los desastres prefieren Chile? Un podcast dedicado exclusivamente para hablar, compartir y entregar información sobre la prevención de riesgo de desastres. Yo soy Daniela Smentevich y hoy me acompaña Natalia Silva. Felices fiestas patrias atrasadas, Nati, ¿cómo estás? Muy bien, Daniela, muchas gracias, igualmente para ti y para todos quienes nos están escuchando. Efectivamente, bueno, estamos en nuestra segunda edición de este podcast, todos muy bienvenidos también. Y bueno, en las fiestas este 18 de septiembre, donde hubo terremotos en las fondas, claramente, pero también un movimiento sísmico el mismísimo 18 de septiembre, pasadita a las 22 horas al suroeste de Tongoy, con una magnitud bajita de 2.6 según reporta el Centro Sismológico Nacional. Quizás no fue muy perceptible también por el contexto en el que se encontraban muchos. Puede ser, tal vez alguien pensó que estaba temblando y lo adjudicó a otra cosa. Así mismo. Sí, la verdad, a mí me sorprende cada vez que hay estos pequeños movimientos sísmicos que nosotros hablamos de temblor e incluso empezamos a hacer diagnósticos de si fue superficial o no, de cuánta fue la magnitud, pero técnicamente todos son terremotos. No existe esta idea que nosotros tenemos de sismo, de temblor leve o de terremoto. Así es, Dani, efectivamente yo creo que eso está muy internalizado en nuestra cultura chilena, sobre todo nuestros compatriotas, y todos son un evento sísmico. En el fondo existen escalas de medición tanto de magnitud como de intensidad, pero finalmente es un sismo, y este apelativo de si es un temblor o si es un terremoto es más que nada un adjetivo que le hemos ido poniendo nosotros desde nuestra cultura y que tendemos a asociarlo un poquito más a magnitud, ¿cierto? En general, cuando ya es un evento sísmico de mayor magnitud y de mayor intensidad, lo asociamos principalmente quizás a un terremoto. Ya no le decimos temblor a uno, pero es básicamente una connotación muy propia. Claro, bueno, también habla de nuestra adaptación, de nuestra resiliencia ante este tipo de cosas, de cómo lo tenemos asimilado. Hay un dicho muy antiguo que la mejor manera de derrotar al diablo es reírse de él. Y a veces al hacer estas bromas o estas formas de interactuar con un sismo demuestra también nuestra fortaleza ante el tema, ¿no crees? Totalmente, sí. De hecho es algo bien extraño para algunas personas que son extranjeras cuando observan nuestro comportamiento y les llama mucho la atención. Bueno, también hemos visto recientemente terremotos con magnitudes que a nosotros parecen ser bajas, pero hemos visto el nivel muy destructivo que estos generan. Entonces, claramente en nuestro país la variable sísmica es algo que tenemos muy internalizado también en nuestra conducta y comportamiento. Es cierto. Oye, y siguiendo con el tema 18, pero en otro ámbito, ¿viste la parada militar? No la vi, Dani, no la vi, me la perdí. Yo la vi, estaba esperando sobre todo los perritos de carabineros, tengo que reconocerlo, pero me llamó muchísimo la atención que todas las ramas de las Fuerzas Armadas hablaban del rol de estas en desastres. Ah, mira, qué interesante. Sí. Y comentaban, porque siempre hay una locución, ¿no?, que cuenta lo que está pasando, quienes están desfilando, que lo hicieron muy bien en verdad, y siempre mencionaban que además de sus labores de defensa, tenían la labor de ayuda ante desastres naturales. Lamentablemente se seguía hablando de desastres naturales, ahí me dolió, pero por otra parte estaba esta conciencia, ¿no?, del rol que cumplen las Fuerzas Armadas en este tipo de contextos y en este tipo de situaciones. Fue muy, muy curioso, pero todas y cada una de ellas. Súper interesante, Dani. Y bueno, siempre ha existido este rol. Las Fuerzas Armadas y de seguridad siempre cumplen un rol dentro del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y por primera vez también la ley, que hablamos de hecho en el podcast anterior, la ley 21.364, también destina un par de artículos específicos para el rol de la defensa nacional, no solo en desastres, sino que también en las distintas fases del ciclo del riesgo. Así que qué importante que también esto se haya difundido y que la población también conozca ese rol, que muchas veces parece evidente, pero es muy importante porque se complementan capacidades para el sistema desde las Fuerzas Armadas.
Sí, justamente, y le da, hace mucho sentido, ¿no? Tienen despliegue a todo nivel territorial, conocen del fenómeno, tienen capacidad de acción bastante rápida, así que de todas formas es un aporte al sistema, a mi juicio, coincido contigo, que se esté publicitando tanto y que se muestre como un valor. Así que eso fue muy, muy interesante. Además de los perritos, que son mi debilidad. Oye, Dani, y no podemos dejar de mencionar también de una manera, claro, ahí dedicaríamos varios podcasts, pero solo no podemos dejar de mencionar también estos socavones, ¿cierto? Que estuvimos viendo. Sí, bueno, eso fue antes del 18, eso fue un legado del sistema frontal, ¿no? Sí, bastante dramática la situación. Ahí, la verdad, yo creo que le decíamos o le mandamos mucha fuerza a las personas que están viviendo este momento, los propietarios que están afectados por esta situación. Debe ser muy difícil y muy traumático. Y la verdad que deja para hablar muchísimas cosas, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención en la prensa que los análisis ya no son solamente de la lluvia, que la culpable es la lluvia, sino que estamos hablando de cosas un poquito más profundas. ¿Qué crees tú? Totalmente, Dani. Yo creo que ir entrando ya quizás un poquito más en el título que también le hemos puesto a este podcast, justamente lo que tú dices marca este acento, el cómo empezamos a entender y también exigir como comunidad ciertas condicionantes o ciertos factores que antes no los asociábamos directamente a riesgo. También quiero ser positiva o con una mirada un poco más esperanzadora, y yo creo que también este evento en particular quizás va a marcar un punto de inflexión, así como lo fue el terremoto y tsunami del 27 de febrero, en términos de elevar ciertos estándares y de instalar en la discusión de riesgo también otras cosas como ya también las hemos mencionado anteriormente de manera muy, muy rápida, como es la planificación territorial y otros componentes que también quizás vamos a desarrollar el día de hoy en la conversación. Es cierto, o sea, tú encuentras que después de Kandinsky va a haber un antes y un después. Yo tiendo a pensar que sí, quiero creer que sí. Es que es bastante impactante, ¿no? Aparte la imagen de ese precioso edificio, que es un sueño de edificio, lindo, con vista al mar, con piscina, y al lado de ese socavón que lo único que parecía hacer todos los días es crecer, es una imagen muy impactante, muy impactante. Pasa también con los condominios que se inundaron, ¿no? Así es. Yo creo que efectivamente, Dani, un poco quizás la invitación también a toda la comunidad, como tú muy bien lo decías, poniendo al centro las comunidades que están siendo afectadas hoy por esta situación de inhabitabilidad de estos edificios. También la comunidad científica y obviamente también los tomadores de decisión. Yo creo que es importante empezar a evaluar estas otras aristas de este riesgo, y ya entrando en materia, que es esto que hemos de alguna manera también en la comunidad más científica, claro, o la especialista, exacto, se habla de esta percepción, ¿cierto? De estos niveles también aceptables o esta tolerancia también de las comunidades al riesgo. Y eso es muy interesante, sí, es muy interesante porque ¿cuánto es tu riesgo aceptable? ¿Cuánto conoces tú de tu riesgo al final? Porque estas personas que han comprado estos condominios, estos edificios, no están ocupando una toma de terreno, están haciendo una inversión, tienen sus créditos hipotecarios, pagan sus gastos comunes, son trabajos que tienen permisos municipales. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que esta legalidad, ¿no?, que hace presumir que está todo bien y que es seguro, no ocurre, y las personas se empiezan a dar cuenta de eso, y al mismo tiempo suben las expectativas, ¿no? Porque mucho se discutió con el sistema frontal, que se tenía conocimiento días antes de que esto iba a suceder. Entonces las expectativas de las personas son distintas, y eso claramente cambia el nivel de tolerancia. Así es, efectivamente, y también afecta, como lo decíamos, en esta dimensión más subjetiva o más intuitiva, que obviamente también va modulando cierto comportamiento en las comunidades en relación a esta confianza, ¿cierto? Esta confianza institucional, a todas estas instituciones que tú, Dani, también has mencionado en estas aristas que de alguna manera en la formalidad o en la legalidad estaban en orden. Pero como esa confianza, esa credibilidad, esa comunicación de riesgo, a lo mejor hay que remirarla con el tiempo que eso también, y la prudencia que esos análisis van a requerir desde distintas disciplinas, obviamente. Pero volviendo al punto,
muchos quizás de nosotros también desde el equipo de CITRIT de la Universidad de Chile, sin duda a lo mejor estamos teniendo una mirada quizás esperanzadora en cuanto a las implicancias que pueda tener este evento respecto al repensar o al remirar cómo se hace la construcción social del riesgo. Claro, porque si queremos hacer de los desastres una oportunidad, tenemos que tener esta reflexión, ¿no? O sea, claro, como tú dices, esto tiene mucho que ver con esta discusión que parece muy teórica, pero con estos casos los hace muy concreta, de qué es lo que es el riesgo objetivo, qué es el riesgo subjetivo, ¿no? Acá en la universidad se trabaja mucho eso. Y como tú decías, en CITRIT tenemos distintos especialistas que lo abordan de distintas áreas. Tenemos personas que estudian la dinámica de las dunas, personas que estudian los sistemas frontales, climatólogos que ven este famoso río climatológico que está sobre Chile y que tiene un montón de efectos, especialistas en el niño y en la niña. Todo esto se estudia mucho. Y genera una cierta frustración también en la comunidad académica. A veces con Natalia tenemos esta broma interna, ¿no? Que pareciera que los académicos somos como los hijos de Casandra, esta figura mítica griega que podía ver el futuro, pero que al mismo tiempo tenía la maldición de que nadie le iba a creer lo que iba a decir. Y predijo la caída de Troya, lo dijo, nadie le creyó. Entonces tenemos a veces esa frustración en estos espacios más especializados, como dices tú, de saber cosas y no lograr que permeen, ¿no? Exactamente, yo creo que ahí ese es un punto clave y ese es el compromiso también y la vocación que tienen también todos los investigadores e investigadoras que tiene nuestro país, que ojo, también son de muy alto estándar internacional, muchos investigadores no solo desde CITRIT, sino que también desde otros espacios de generación de conocimiento más interdisciplinario que hemos desarrollado a nivel nacional, con experiencia internacional. Yo creo que justamente tú has tocado ese punto, hay una cierta también frustración, pero esa frustración no debe inmovilizar, sino que al contrario, debe generar remecernos y siempre estar reinventando estrategias para ver cómo esto permea, cómo se hace política pública basada en esta evidencia, etcétera. Así que volviendo entonces a esta primera idea central que quisiéramos instalar en este segundo podcast para todos quienes nos escuchan, ojalá que lo que hemos visto también en estas imágenes, Licantén, Concon, queden en nuestra retina, que puedan ser objetos y sujetos de mucho análisis, y obviamente estos análisis se transformen y produzcan cambios. Ya necesitamos esas transformaciones que de alguna manera desde lo teórico ya están bien caracterizadas, pero necesitamos que eso pase a algo muy concreto en términos de política pública. Ahora, la contraparte de la política pública a un nivel preventivo, uno podría decir que es la responsabilidad. Y ahora van a empezar las discusiones sobre la responsabilidad de estas situaciones. ¿Quién es responsable? ¿Quién es responsable de haber construido ese edificio, de haber dado los permisos? ¿Quién es responsable de haber permitido que estos condominios se construyeran donde había posibilidad de inundación? ¿Quién guarda los registros? Entonces, yo lo veo desde un punto de vista jurídico. Aquí hay distintas áreas del derecho que están involucradas. Y lo más interesante sería tener una discusión bien profunda sobre el tema de responsabilidad. ¿Quién va a pagar estos daños finalmente? ¿Pagó Moya o hay algún tipo de responsabilidad fiscal? ¿Hay alguna responsabilidad de las inmobiliarias, del desarrollador urbano? ¿Tuvo la obligación tal vez él de saber y de informar? Porque también algo que es muy interesante es que cuando los temas son de sentido común, tú te los encuentras en distintas normativas. Y el sentido común te dice que si tú estás expuesto a algún riesgo, tienes que estar informado de ese riesgo, ¿verdad? Para tomar decisiones informadas. Y eso es un principio que está en el marco de Sendai, es un principio que está en nuestra ley especial sobre gestión de riesgo de desastre, pero también es un principio del derecho del consumidor. Si yo como consumidor voy a estar comprando un inmueble, yo debería tener derecho también a saber cuáles son los riesgos a los cuales está expuesto este inmueble. Pero eso no se ha operativizado todavía, pero yo creo que los consumidores de expansión urbana, que son las personas que compran casas o edificios nuevos, estamos empezando a tomar conciencia de eso, ¿no? Si esto le pasó a este precioso edificio Kandinsky, me podría llegar a pasar a mí. ¿Cómo me puedo informar? Y en ese sentido la curiosidad o la exigencia que acá el consumidor puede movilizar muchísimo
estos cambios que tú estás señalando. Una persona común y corriente, por ejemplo, ¿dónde podría ir para saber si su cuadra está afecta o está expuesta a algún tipo de amenaza? A mí se me ocurre que podría revisar el visor de Senapred, por ejemplo. Tal vez podría hacer una consulta por transparencia al Serna Geomin o a CONAF. Claro. Es un poco dificultoso efectivamente en este momento, pero hay herramientas que cuando empiecen a utilizarse van a mejorarse. ¿Qué crees tú? Totalmente de acuerdo, Dani. Efectivamente hay una oportunidad, para no ponerlo en negativo, simplemente observar el problema, sino que hay una oportunidad todavía de los organismos técnicos de monitoreo de amenaza, que por una parte tampoco podemos olvidar que ahora en esta nueva ley son responsables de la caracterización de la amenaza, y por otro lado también, Senapred, que va a ser el responsable de la elaboración también de cartografía y caracterización de riesgo. Claro. Ahora, tenemos que también hacer el esfuerzo como país de manera muy sistémica de cómo esas caracterizaciones de riesgo se ven traducidas en normas urbanísticas, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con esa? Efectivamente, cuando yo tengo un nivel de riesgo alto, ¿qué significa? Y en eso también ha habido un esfuerzo desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que a través también de los instrumentos de planificación territorial, en particular a la escala de plan regulador comunal y otras, está haciendo el esfuerzo ahora de tratar de estandarizar una metodología de riesgo, porque aunque ustedes no lo crean, Chile no cuenta con una metodología estandarizada de riesgo. Y aquí yo también quisiera poner quizás el segundo punto a destacar también de esta conversación con Dani para todos quienes nos escuchan. Hay un tema ahí bien interesante. No es una frase que yo acuñé claramente, sino que también a ver. Muy a nivel internacional. ¿Cuál es la frase? A ver. Claramente es muy difícil poder reducir algo y gestionar algo que queremos reducir, obviamente, pero no podemos gestionar algo que no hemos dimensionado, que no conocemos. Sí. Entonces ahí viene una tremenda desafío para Chile, efectivamente empezar a caracterizar riesgo para poder gestionarlo de una manera efectiva y obviamente lograr su reducción. Eso es una tarea que tenemos. Hay esfuerzos súper aislados que están principalmente radicados en las universidades, en los centros de investigación respecto de caracterización de riesgo, pero en instrumentos oficiales de instituciones hay muy poca caracterización de riesgo. Lo que más hay es caracterización de amenaza. Sí. Y un poquito de caracterización de vulnerabilidad bajo el punto de vista, bajo la óptica principalmente de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional. Entonces ahí viene un punto muy importante que tenía que ver con esta primera definición de riesgo objetivo, ¿cierto? Cuando hablamos de riesgo objetivo, tendemos a pensar en esta fórmula que inmediatamente también subyace en nuestra conciencia, obviamente algo ya más matemático, algo más cuantitativo, que tiene que ver con esta probabilidad de exceder ciertos umbrales, ciertos parámetros, y muy asociado a 3 componentes, básicamente, que es la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, de la manera en que hemos quizás aprendido de manera muy general o que ha primado por varias décadas en términos del conocimiento del riesgo o de la teoría del riesgo, efectivamente ha sido un enfoque bien desde lo objetivo, desde lo cuantitativo. Sí, el cómo calculamos, cómo estimamos, claro, cómo medimos. Claro, muy científico, duro, ¿no? Exacto, muy desde el positivismo, muy desde lo empírico, muy desde la curva del mapa. Y eso está bien, efectivamente hay que cumplir con atender esa necesidad que tenemos para efectivamente poder tomar decisiones, poder generar normas urbanísticas, como decíamos, o poder tomar otras decisiones, incluso en temas de respuesta de ayuda humanitaria y de efectividad en procesos de reconstrucción, etcétera. Pero no podemos olvidar tampoco la otra componente, que no es solo un juego dialéctico, sino que también es un tema que se necesita complementar con la componente subjetiva. Y eso es algo que también en este podcast queríamos relevar, el tema de este conocimiento local, de la perspectiva individual. Exacto. Por así decirlo, y cómo tú vas experimentando esta situación. Porque claro, pasa que tal vez tú estás muy adaptado a cierto peligro y no lo percibes como algo grave que te pueda poner en el fondo en una situación de riesgo alto. Tal cual. Ahí es muy importante, Dani, todo el trabajo de educación,
de promoción de conocimientos más desde lo más riguroso, más académico, pero también el reconocimiento a los conocimientos locales, ancestrales, a todo ese conocimiento que está en el territorio, porque efectivamente son herramientas cruciales para ajustar o para mejorar una buena percepción de riesgo, y no olvidar que la percepción de riesgo es quien finalmente comanda también nuestra conducta, nuestro comportamiento. Entonces necesitamos ese comportamiento, esa conducta siempre de autocuidado y de mutuo cuidado en un país que sabemos que está muy expuesto a distintos tipos de desastres, como bien se llama nuestro podcast. Justamente. Y como decían las abuelitas, mientras el mal no es vivido, no es comprendido. ¿No te dijeron alguna vez eso tus abuelitas? A mí me lo dijeron. El poder y la fuerza de la propia experiencia, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso va permeando nuestra conducta y nuestras expectativas respecto a nuestras autoridades y nuestros gobiernos. Bueno, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Hemos compartido distintos temas y hemos tenido una conversación muy interesante en donde hemos pasado del riesgo objetivo, subjetivo, analizando distintas circunstancias que han ocurrido estas últimas semanas con ocasión del 18 y de distintos eventos naturales. Así que los esperamos para nuestra próxima edición de 9 de 10, porque los desastres prefieren Chile. Nati, ha sido un gusto compartir contigo y espero que nuestros radioescuchas nos acompañen en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Dani. Saludos. 9 de cada 10. ¿Por qué los desastres prefieren a Chile? Un podcast del Programa de Reducción de Riesgos y Desastres CITRIT de la Universidad de Chile.